Protestas en Damasco, la capital siria, contra la matanza de civiles. Y es que más de 1000 personas han muerto en Siria desde que se desataran los enfrentamientos entre leales al derrocado presidente Bashar al-Assad y fuerzas del gobierno interino. De acuerdo con la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 800 de las víctimas serían civiles. Las nuevas autoridades de mayoría suní aseguran haber neutralizado los restos del régimen en la zona de mayoría alauita. Según la ONG, los ataques también han provocado asesinatos vengativos contra más de 100 oficiales de seguridad, cuyos cadáveres fueron encontrados en una fosa común. A todas estas, el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, anunció la formación de un comité independiente para investigar las violaciones contra civiles y determinar quiénes son los responsables de la masacre. Asimismo, el presidente interino aseguró que fuerzas externas buscan arrastrar a Siria a una guerra civil, pero no mencionó a qué país se refiere. Soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Y para profundizar este tema hemos invitado hoy a Beatriz Gutiérrez López. Ella es directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea de Madrid. Señora Gutiérrez, bienvenida al programa. Ante todo, le pregunto, ¿quiénes son los alauitas y por qué son ellos el foco de estos ataques en Siria? Bueno, buenos días. Pues los alauitas es una de las sectas mayoritarias en Siria. Es una secta de origen chiita, pero fundamentalmente es la secta que ha estado en el poder desde prácticamente los años 60-70. Es la secta a la que pertenecía tanto Bashar al-Assad como su padre, con lo cual, pues bueno, ha estado vinculada al poder durante todas estas décadas. Ministerios, sobre todo el Ministerio de Defensa, todo lo relacionado con la cúpula de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, etcétera. Y evidentemente está distribuida demográficamente por determinadas zonas en las cuales, aunque es una minoría en términos generales en Siria, pero en determinadas regiones, como toda la franja costera donde han estallado las hostilidades este fin de semana, pues en esa zona sí que es la mayoría demográfica. Sí, dice usted una minoría. Esto es importante recalcarlo porque, de acuerdo con las cifras que tengo acá, los alauitas en Siria representan entre el 10 y el 12% de la población nacional. Y durante años, señora Gutiérrez, el régimen del derrocado Bashar al-Assad repitió que su permanencia en el poder era la única garantía de seguridad para esta minoría alauita. ¿Lo confirman estas masacres ahora? A ver, Siria es un poco, al igual que pasa, por ejemplo, con Irak, Siria es un poco un mosaico de distintas identidades culturales y religiosas. Lo que sucedía con el régimen de los al-Assad es que era un régimen nacionalista, con lo cual dentro de ese régimen nacionalista había dentro muchísimas facciones diferentes, entre las cuales los alauitas eran una de ellas. Pero, por ejemplo, también había drusos, había cristianos, había musulmanes sunitas para los cuales la religión no fuese el principal componente identitario, sino simplemente pues, una religión a título de práctica privada. ¿Qué sucede? Que al caer el régimen de Al-Assad e imponerse un régimen de corte islamista sunita y radical, todos estos pequeños grupos minoritarios lógicamente están amenazados porque en este nuevo gobierno la identidad religiosa musulmana radical y sunita sí que es uno de los elementos más relevantes. Con lo cual sí que tiene bastante sentido que el elemento religioso en el último fin de semana, pues sí que tenga un componente muy importante a la hora de entender por qué se están produciendo estos enfrentamientos. Y en medio de estos enfrentamientos, decía hoy el Ministerio de Defensa de Siria, señora Gutiérrez, que culminaron las operaciones militares contra los combatientes leales al expresidente Bashar al-Assad que quedaban en el país. ¿Qué quiere decir esto, que hayan culminado estas operaciones militares? Bueno, yo soy un poco escéptica. Y soy un poco escéptica porque cuando estamos hablando de este tipo de enfrentamientos, no estamos hablando de una organización regular que se enfrenta a otra organización regular, sino que estamos hablando de las fuerzas de seguridad del actual gobierno sirio que se están enfrentando, digamos, a
grupos armados más o menos organizados, pero también más o menos difusos, con lo cual hay bastantes probabilidades de que se gestione la situación, por ejemplo, en el centro de Latakia, que es una de las principales ciudades, en el centro de Tartus, que es otra de las principales ciudades de la zona, en el centro de Banias, en el centro de Yable, que es donde se han producido los mayores enfrentamientos y las mayores masacres. Pero ¿qué es lo que sucede fuera de los núcleos urbanos? ¿Hasta qué punto realmente se han controlado a estos grupos armados irregulares o hasta qué punto estos grupos simplemente se han dispersado con sus armas, se han fundido con la población, se han ocultado dentro de la población y dentro de X días o dentro de X semanas o dentro de X meses se pueden volver a reproducir? Por lo que he leído, se calcula que hay aproximadamente unos 4.000 efectivos vinculados a la población leal a Al-Assad con capacidad armada. 4.000 personas son bastantes personas como para haberlas controlado solamente en un fin de semana y poder decir que efectivamente las operaciones han terminado. O sea, tendríamos que ver no solamente qué es lo que pasa en los centros de las ciudades en las próximas semanas, sino también qué es lo que pasa un poco en las zonas rurales y cómo evoluciona la violencia. En cualquier caso, parece que quedan muchísimas todavía preguntas sin respuestas en medio de estas masacres. Señora Gutiérrez, las autoridades lo que sí han dicho es que van a crear una comisión independiente para que investigue las matanzas de civiles de estos últimos días. Vamos a escuchar, por favor, en este sentido lo que dijo el presidente interino de ese país, Ahmad al-Sharaa, y luego lo conversamos. Señora Gutiérrez. Haremos rendir cuentas con firmeza y sin clemencia a todo aquel implicado en derramar la sangre de civiles o en perjudicar a nuestro pueblo, a quien abuse de los poderes del Estado o se aproveche de la autoridad para sus propios fines. Escuchamos al presidente interino de Siria. Todos los implicados en estas masacres serán llevados ante la justicia, decía. ¿Se puede creer en estas afirmaciones, señora Gutiérrez? También es bastante complicado. Es bastante complicado identificar a quiénes han sido los autores de estas masacres. En términos de transparencia es bastante complicado identificar a los que han sido miembros del gobierno, de las fuerzas de seguridad, porque también hay muchos grupos vinculados a milicias que están vinculados a HTS, están vinculados al gobierno, pero no necesariamente están vinculados a las fuerzas de seguridad. Y lo mismo se puede decir, pues bueno, de estos 4.000 individuos aproximadamente que están todavía o que forman parte todavía de los leales al anterior régimen. ¿Hasta qué punto, en medio de toda esta violencia, vamos a ser capaces de identificar a quienes han sido específicamente los culpables? Lógicamente es una medida que es interesante en términos de transparencia, en términos de, pues de alguna manera, reputación internacional, pero sigo siendo escéptica en hasta qué punto es más una medida retórica de cara a la galería, de cara a mitigar las posibles sanciones internacionales, o va a ser una medida real y una medida efectiva y que además se puede implementar, ya no solamente por la voluntad, sino porque realmente a nivel tangible se puede implementar. Yo recuerdo, señora Gutiérrez, y hablamos en aquel momento cuando Bashar al-Assad cayó el 8 de diciembre del año pasado, cuando en aquella coyuntura recuerdo que muchos expertos anticipaban luchas internas entre las minorías y los remanentes de la dictadura. La mayoría incluso vaticinaba una nueva etapa de violencia en el país. Ahora que vemos esta situación, ¿estas masacres son el cumplimiento de esos pronósticos o se trata de un hecho aislado que pronto quedará bajo control, como decían hoy las autoridades sirias? Desafortunadamente se cumplen un poco los pronósticos. O sea, era una cuestión de tiempo que aparecieran focos de resistencia, que aparecieran enfrentamientos, que aparecieran, pues bueno, focos de resistencia que a lo mejor han estado de alguna forma bajo control o que habían perdido capacidades en los últimos años y que ahora de repente están volviendo a resurgir. Tenemos que tener en cuenta que HTS todavía no controla efectivamente el 100% del territorio sirio. Bashar al-Assad había perdido el control de algunas zonas y HTS no ha podido restaurar el control de esas zonas. Sigue habiendo focos de resistencia del Estado Islámico, por ejemplo, como hablamos en diciembre, que de momento están muy soterrados, pero que pueden volver a actuar. Y bueno, pues la escalada de violencia de este fin de semana lo único que hace es ratificar este triste pronóstico que hacíamos en el mes de diciembre y que, pues bueno, se ha demostrado que se ha convertido en una realidad y que seguramente pues a corto o medio plazo vayan a ser enfrentamientos que se puedan seguir dando con mayor o menor intensidad.
Y usted menciona algunas de las fracciones, habla de enfrentamientos que se puedan dar con mayor o menor intensidad en los próximos meses. ¿Estamos a las puertas, señora Gutiérrez, de una nueva guerra civil en Siria? Si no se controla la escalada de la violencia, se podría dar ese escenario perfectamente. Es decir, todo va a depender de cómo se controle lo que está sucediendo en este fin de semana. Y ya no solamente que se sofoque o no se sofoque la sublevación, porque si la sublevación se sofoca por medios extremadamente represivos, lo único que se va a conseguir es soterrarla y que a lo mejor pues se controle la situación durante unos cuantos meses, pero después del verano, en Navidades, al año que viene por estas fechas, volvamos a tener una nueva escalada. Eh, ¿Cuál sería el escenario ideal? Pues tratar de llevar a cabo algún tipo de proceso de reconciliación nacional, que a día de hoy es extremadamente complicado porque hay muchísimos grupos operando en Siria con intereses muy diferentes y tampoco sabemos hasta qué punto pues el nuevo gobierno de Al-Sharaa está dispuesto a llevar a cabo algún tipo de proceso de reconciliación o no. Y en cualquier caso, una reconciliación nacional, señora Gutiérrez, pasa por ofrecer a estas minorías como las alawitas garantías de seguridad. ¿Qué medidas se pueden tomar en cuenta, aplicar para que esas minorías tengan esas garantías? Que esas minorías tengan garantizada su seguridad, que esas minorías tengan garantizados sus derechos y que esas minorías tengan garantizado pues, bueno, un modo de vida digno. Si partimos de la base de que el gobierno actual quiere imponer una versión más o menos moderada de la Sharia, de la ley islámica, pues evidentemente va a haber minorías que no van a estar de acuerdo con eso. Con lo cual, habría que ver cómo se gestiona esa transición y cómo se gestiona esa reconciliación nacional. Si tú la propuesta que estás realizando como gobierno es una forma más o menos edulcorada o más o menos ligera de la aplicación de la Sharia, de la ley islámica, pero pretendes aplicársela a comunidades que ni tan siquiera son musulmanas, hasta qué punto se va a llevar a cabo un proceso de reconciliación o vas a tener que imponer ese nuevo modelo de Estado a esas comunidades. Entonces, bueno, son un poco las incógnitas que hay ahora mismo. ¿Cómo se van a gestionar? El gobierno, el gobierno me refiero en términos burocráticos, en términos políticos, en términos administrativos, sobre todas esas comunidades que no necesariamente se rigen por las mismas normas sociales, políticas y jurídicas que el gobierno en el poder. Pero son todas incertidumbres que deja esta la peor insurrección que enfrenta este gobierno de transición sirio desde la caída del régimen de Bashar al-Assad hace 3 meses. Las masacres han provocado una ola de reacciones internacionales que piden el fin de la violencia. La Liga Árabe, por ejemplo, que en su momento celebró el derrocamiento de Bashar al-Assad y la llegada al poder del nuevo gobierno, condenó los ataques de ambos lados, refiriéndose a asesinatos indiscriminados de la minoría alawita. Mientras tanto, la policía en Turquía impidió este domingo una protesta contra las masacres. Mediante un fuerte dispositivo de seguridad, no permitieron que se dejara una corona negra frente al consulado sirio en Estambul. Y el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, se mostró profundamente alarmado por los preocupantes informes sobre víctimas civiles y pidió a todas las partes que se abstuvieran de llevar a cabo acciones que pudieran desestabilizar el país y poner en peligro una transición política creíble e integradora. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes a petición de varios Estados miembros para tratar las matanzas. Sin embargo, crecen las dudas sobre la capacidad del presidente interino en Damasco para controlar a las distintas fracciones involucradas. Ya lo mencionábamos antes, señora Gutiérrez, no solo Naciones Unidas entonces, también China, la Unión Europea, incluso Rusia, todos han pedido el cese de las hostilidades en Siria. ¿Son suficientes estos pronunciamientos? A ver, Siria de momento ha conseguido mantener sus bases militares que justamente están en la zona afectada, en la zona del ataque, en la zona de Tartus, bases aéreas y bases navales, con lo cual Rusia es la principal interesada en mantener la estabilidad justo en esta zona. El problema es que tanto China como Rusia como Estados Unidos tienen distintos intereses en la zona de Siria. Esto ya se vio en 2012, cuando estalló la guerra civil, cuando el Estado Islámico comenzó a ganar poder en la región, que Estados Unidos abogaba por una operación similar a la que se llevó a cabo en Libia, y China y Rusia lo vetaron.
no se pudo llevar a cabo una operación de responsabilidad de proteger precisamente porque Rusia y China lo que no querían era llevar a cabo una intervención y que cayera el régimen de Al-Assad. Entonces, ¿qué tipo de medidas va a poder implementar o va a tener sobre la mesa el Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta que los intereses rusos, chinos y estadounidenses son divergentes? Posiblemente se puedan aplicar medidas de presión económica, pero a fin de cuentas la presión económica lo único que hace es ahogar más al régimen actual. Si ahogamos económicamente al régimen actual, a lo mejor lo que estamos previniendo son sus capacidades para controlar cualquier tipo de sublevación. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo las medidas que se puedan tomar son también bastante inciertas. Y en ese tablero de ajedrez de la geopolítica mundial, señora Gutiérrez, entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional si tiene por un lado estas sanciones que pueden ser un arma de doble filo y por otro lado intereses de distintos países importantes con peso en la región que se están enfrentando también? Lo ideal, que no necesariamente es lo factible, lo ideal sería algún tipo de misión de mantenimiento de paz, que contribuyese un poco pues, a la formación de nuevas estructuras estatales, etcétera. ¿Por qué no es necesariamente factible? Porque para ejercer o para ejecutar este tipo de operaciones se requiere como primera premisa la autorización del gobierno. Es decir, Naciones Unidas no puede llevar a cabo una operación de estas características. Si estuviésemos en un contexto de guerra no habría ningún problema, pero una operación de lo que se denomina state building, construcción estatal, si no se cuenta con el apoyo del gobierno, con la sanción del gobierno, con la aprobación del gobierno, Naciones Unidas no puede intervenir. Con lo cual sería un poco la decisión última del régimen sirio. Si en un momento determinado pudiese decir, venga, pues autorizamos algún tipo de despliegue internacional que nos ayude a mantener unos ciertos niveles de paz y unos ciertos niveles de coexistencia y que a su vez favorezca la reconciliación nacional. Ahora mismo no está sobre la mesa, no sabemos qué es lo que va a acordar el Consejo de Seguridad, quizás lo pueda acordar y quizás el nuevo régimen sirio lo pueda aceptar como una medida, pero ahora mismo también es bastante, no es la opción más probable. De momento la opción más probable es que el régimen trate de controlar la situación por sus propios medios, sabiendo que está en una situación bastante delicada. Y ahora que hablamos del rol que la comunidad internacional puede jugar en esta coyuntura, Irán, por ejemplo, ha negado cualquier implicación con estas masacres. ¿Cree usted, señora Gutiérrez, que Teherán no guarda realmente ninguna relación con los recientes enfrentamientos en Siria? Se lo pregunto esto porque sabemos cuán cercana fue la relación de Irán con el régimen de Bashar al-Assad. Ahora mismo lo que se ha producido en este fin de semana no hay evidencias de que Irán esté implicado. ¿Qué sucede? Que los arsenales del régimen de Al-Assad eran arsenales sirios, eran arsenales financiados por Irán. En muchos casos eran armas proporcionadas por el propio Irán. Entonces, aunque ahora mismo no esté implicado directamente, pero sí que tenemos el entrenamiento, la asesoría, las propias armas, la financiación que llegaba hasta hace 3 meses, va a seguir estando ahí, aunque ahora mismo directamente no esté implicado. Luego tampoco se debe de subestimar nunca la capacidad de la inteligencia iraní. Pero es cierto que ahora mismo, en este fin de semana, al tratarse de, digamos, una sublevación tan explosiva, que se ha producido, una dinámica que se ha producido de una forma tan rápida, pues bueno, de momento parece ser que Irán no está implicado, lo cual igualmente no quita para que no pueda capitalizar en los próximos días, en las próximas semanas, dicha sublevación, reactivarla, capitalizarla, movilizarla, etcétera, que es un poco lo mismo que ha hecho en Irak con las milicias chiitas iraquíes. Pues para serle honesto, me parece que el panorama en Siria actualmente se perfila bastante oscuro. ¿Ve usted alguna posibilidad de paz sostenible en el país en el corto o mediano plazo? ¿Y qué condiciones políticas y sociales serían necesarias para lograr esa tan ansiada paz en Siria? En el corto plazo es complicado, porque todas estas medidas que hemos estado comentando de reconciliación nacional, de reforma jurídica, reforma burocrática, reforma administrativa, no son medidas que simplemente a corto plazo. Entonces, sí que vamos a necesitar un cierto periodo de tiempo
hasta que Siria, pues bueno, encuentre la suficiente estabilidad como para integrar todas estas facciones, todas estas minorías y observar realmente si se va a poder producir algún tipo de proceso de reconciliación o si directamente seguimos abocados a una guerra civil de mayor o de menor intensidad. Pues estallido de violencia en Siria a 3 meses de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El tema que discutíamos hoy aquí en la actualidad en análisis con la profesora Beatriz Gutiérrez López, directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez, por su tiempo, por su análisis, y a ustedes que nos han seguido, como siempre, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias.